Si, si no hay interacción, no hay proximidad física, pero sí puede haber proximidad virtual. Nosotros, por ejemplo, en este momento estamos teniendo proximidad, es una proximidad virtual, pero todos sus compañeros que no se conectaron el día de hoy no forman parte de este grupo. Ellos forman parte del grupo en el cual nosotros estamos llevando a cabo actividades como parte de una materia. Pero esto que nosotros estamos haciendo en este momento no es parte de ellos a reserva de que después vean la grabación. Entonces, nuestra proximidad puede ser física o virtual y también puede ser sincrónica cuando es al mismo tiempo y asincrónica cuando se da después. Esto entonces nos va a obligar a darnos cuenta que no pertenecemos a un grupo si no tenemos necesidades, intereses, proximidad y similitudes culturales. Si un alumno paga su materia y se da de alta en ella, pero no tiene la necesidad de hacer los trabajos, no le importa cursarla, no se conecta a las clases, nunca formó parte de este grupo. Y en consecuencia, además de su calificación reprobatoria, no tendrá esos aprendizajes ni objetivos que nosotros sí tenemos, independientemente de cómo lo logremos. Todos los grupos se van a clasificar en dos, los grupos formales y los grupos informales. Los grupos formales son aquellos que están predeterminados no por las personas, sino por el interés. En mi escuela hay un grupo que se llama Primero A, seguramente en la suya también. Tiene diferentes elementos y diferente número de integrantes, pero es un grupo formal porque necesariamente va a existir independientemente de quién quiera ir o no a la escuela. Y los grupos informales son los que existen cuando nosotros decidimos que así sean. Los grupos formales tienen dos atributos. Pueden ser grupos de mando o grupos de trabajo. Los grupos de mando siempre van a estar supervisados y van a depender de un jefe y tienen una estructura como la que nosotros tenemos aquí arriba, una autoridad y se delegan varios niveles jerárquicos. Y en los grupos de trabajo, como lo tenemos en la segunda figura, todos son iguales. Trabajan juntos para realizar una tarea. En ambos casos, los grupos formales están definidos dentro de una estructura organizacional que es el organigrama. Y esto les da funciones. El director, el subdirector, el docente, los alumnos, la sociedad de padres, la sociedad de alumnos, la propia comunidad, tiene funciones designadas que pueden no cumplir, pero que ya están dadas y no puede usurpar las de otro componente de esta estructura. Y entonces, en su primera participación, me gustaría que me diera un ejemplo sobre cómo en su trabajo existe un grupo de mando y cómo sería un ejemplo de un grupo de trabajo también dentro de su campo laboral. Sí, pertenezco a la supervisión escolar, desempeñando la función de asesoría técnica. Entonces, dentro de los grupos formales, a lo que refiere grupos de mando, podría ser lo que es la organización de la oficina de supervisión, que dependemos directamente de la supervisora y que también tenemos un cuerpo de apoyo administrativo. Y dentro de los grupos de trabajo podría estar lo que es el cuerpo directivo, que de ahí tendríamos a las escuelas, a los grupos, y que y en sí, no, todo lo que es este cuerpo directivo con el equipo de supervisión, trabajamos para un fin común, que en este caso, la enseñanza y el aprendizaje de los niños. Muy bien. Entonces, ¿la supervisora no va a formar parte del grupo de trabajo nunca? Sí, de hecho, les decía que en la parte de grupos de mando, porque como nos estamos refiriendo a un organigrama, ella representaría a nivel local o supervisión, pues en el organigrama la autoridad más alta, ¿no? Bien. Abocándonos nada más a lo que es la supervisión. Y dentro de los grupos de trabajo, pues forma parte de este cuerpo o equipo de trabajo junto con el cuerpo directivo y administrativo y directamente las escuelas, ¿no? Con docentes y alumnos. Ya es más amplia la ramificación. Sí, y la diferencia va a estar
en que el grupo de mando tiene relaciones de autoridad y obliga a la administración, es decir, designar tareas. Y los grupos de trabajo llevan a la gestión, que es delegar para que todos tengamos igualdad de condiciones en el cumplimiento de un objetivo. Entonces, cuando nosotros vamos a una escuela y están en consejo técnico, el consejo lo puede dirigir un profesor y el director se incorpora dentro del grupo de trabajo. No deja de ser el director. Y entonces nosotros vemos que los grupos formales pueden alternar entre mando y trabajo, pero nunca va a dejar de existir una estructura orgánica independientemente de cómo nos estemos organizando. Pero sí tendremos que tomar conciencia de esto porque a nivel más pequeño, dentro del aula, el maestro es la autoridad máxima y los alumnos están subordinados a él. Pero los grupos de trabajo nos pueden llevar a que podamos establecer acciones para favorecer los aprendizajes en común, o bien que los alumnos puedan llevar a cabo acciones para que el proceso educativo no se dé como se tenía pensado. Entonces debemos tomar en cuenta que los grupos de mando sí van a existir siempre, pero no hay obligatoriedad del cumplimiento de las funciones. Y a veces el grupo de trabajo puede rebasarlos, porque no todos los grupos de trabajo tienen una connotación positiva. También pueden ser negativos. Sí, Los de grupos, hecho, ajá, de hecho ve que siempre se ha comentado que el papel actual del docente, en este caso dentro del aula, se convierte en un facilitador. Entonces, en ese sentido, va a tratar de ver la organización o la dinámica de trabajo. Sin embargo, dentro de este grupo va a haber personas que van a asumir distintos roles según las características o, en este caso, las habilidades que tengan para trabajar en grupo. así es. Y lo más importante que acaba usted de decir es, ya vimos en nuestro texto que los grupos clase tienen roles y eso es indiscutible y es innegable también. Y si no los sabemos identificar, entonces los roles van a actuar libremente y muchas veces será perjudicial. Entonces, en un grupo formal, nosotros tenemos una estructura organizacional dada, pero como grupo informal, cada quien juega diferentes roles. Y si no somos conscientes de esos roles, seguramente que tendrán perjuicios en nuestra labor educativa. Estos roles forman parte de los grupos informales. Se van a dividir en dos, grupos de interés y grupos de amistad. El grupo de interés nos lleva a una afiliación para alcanzar objetivos y entonces nosotros vemos que puede juntarse el aplicado con el aplicado y el atoso con el atoso y ellos van a tener un interés común y les va a permitir lograr mejor su objetivo. Por eso es fundamental entender los roles, pero por otra parte hay un grupo de amistad donde tenemos características en común y aquí no importa mi desempeño académico ni mi comportamiento, sino la posibilidad de comunicarnos que nosotros tengamos para generar empatía. Eso entonces nos obliga a ver que los grupos informales, cuando son grupos de interés, es en donde se van a reflejar los roles y en los grupos de amistad no, porque aquí cada quien va a hacer como de manera independiente o colectiva busca hacer. Si nosotros en el grupo de interés, que es alcanzar un objetivo en común, no identificamos los roles, es cuando empezaremos a tener problemas en el ambiente de aprendizaje que antes nosotros le llamábamos control de grupo. Y tenemos nosotros que dentro de estos grupos también hay otras divisiones que son muy importantes de entender. Un grupo de base institucional, un grupo espontáneo, un cuasigrupo o las bancadas, todos estos son ejemplos de grupos informales. Los grupos de base institucional son los grupos escolares y existen en la medida en la que una institución propicia la interacción entre jóvenes. ¿Cuál es el grupo de base institucional? Los elementos, los nombres de esos alumnos que integran el primero A. Los grupos espontáneos se dan cuando este primero A tiene más de 9 elementos y entonces se van a dividir en grupos más chicos. Estos grupos van a ser relativamente estables, los que se juntan entre sí, podríamos decirlo. Y luego vienen los cuasigrupos, que no deciden pertenecer
a ese grupo espontáneo, pero que de pronto se ven obligados a compartir, como el compañero que tienen a su derecha, a su izquierda, al de atrás, o cuando formamos equipos. Ellos se comunican y forman un cuasigrupo porque la interacción es ligera y dura solamente el tiempo en el que nosotros tenemos previsto que logren ese objetivo temporal. Y el último van a ser las bancadas, que son cuando nosotros tenemos un grupo de base institucional que se junta con otros. Si en una escuela utilizan uniforme y nosotros estamos viendo en la calle, a lo mejor a 2 horas de distancia, donde ni lo conocemos, a otra persona con el mismo uniforme, hay amplias posibilidades de que los saluden, porque se están identificando con un código común. Y entonces cuando nuestros alumnos se ven fuera de la escuela, si hay otro plantel cercano, todos los que traen el mismo uniforme forman una bancada, donde estarían dispuestos incluso a defenderse a golpes si hay un ataque de la otra escuela con la mía. Y es porque eso nos genera una identidad colectiva que nos diferencia al interior, mi uniforme de la escuela, con el exterior, cualquier otra cosa que no sea mi uniforme. Lo vemos ahorita en el Mundial. Todos los mexicanos que están en Qatar se están hablando y se llevan bien porque son amigos. Pero si se encontraran en el país como mexicanos, pues no tendrían ni siquiera por qué saludarse. Y sus interacciones a lo mejor ni siquiera existirían. Estos ejemplos que estoy dándole nos permiten entender cómo, aunque nosotros les decimos a los alumnos que ellos van a la escuela a estudiar, esto es una realidad indiscutible, pero dentro de ese estudio ellos forman parte de todos estos grupos, del grupo formal, del grupo informal y de estos 4. Y si nosotros no somos conscientes de las implicaciones de esa pertenencia, entonces seguramente nuestros resultados serán desastrosos. ¿Me puede compartir un ejemplo de un grupo de base institucional? Sí, fue claro en este sentido, maestra. Base institucional se refiere propiamente a los grupos conformados según los grados, ¿no? El primero A, primero B, una matrícula de 30 alumnos para el primero A. Muy Esa bien. es sencillamente. En Ciudad de México y Estado de México a veces tenemos hasta 60 por grupo, En educación primaria, primaria y secundaria o preparatoria. aquí, Entonces, sí, sí, aquí adelante. excelan de las 35, cuando mucho. Bueno, un maestro estaría feliz trabajando con ese número de alumnos. Un ejemplo de grupo espontáneo en su trabajo. Hacíamos referencia al trabajo en equipo cuando te toca compartir. Esos son Sí, del grupo espontáneo, ¿cuál sería? sí, entendí que se refería a cuando te toca compartir con un equipo, que es el compañero que tienes a tu derecha, a tu izquierda, a tu lado, pero que solamente vas a ver esa interacción, existe la interacción en el momento de la que se está desarrollando la actividad. Esos son cuasigrupos. El espontáneo Bueno, el es espontáneo refería que se unen por la amistad, en este caso, por un interés, por la amistad no comparten el mismo tipo de pensar o de ideología, debido a que forman parte pues tienen una amistad compartida en ese sentido. ¿Usted tiene grupo espontáneo dentro de su centro de trabajo? Sí, sí ¿Cómo lo lo tengo. puedo describir? ¿Cómo? ¿Cómo sería su grupo espontáneo? En realidad somos pocas personas dentro de lo que es la oficina. Entonces hay afinidad en cuestiones de trabajo, pero también en cuestiones o en relaciones interpersonales, porque se dan los espacios para convivir de una manera más íntima en el sentido de platicarnos cosas de nuestra vida personal. Muy bien. ¿Usted hace visitas a los planteles? También, también, ahí ya sería parte pues, de los cuasigrupos sería, porque tenemos Excelente. interacciones, pero debido a la situación laboral, y es de manera, sí directa, pero no permanente, sino en el momento que se desarrolla la actividad planteada dentro de las instituciones. Muy bien. Entonces Claro, ya vi.
diferencia entre un espontáneo y un cuasigrupo. Claro. Ujú. ¿Y cuándo sería un ejemplo de bancada desde su función? Eh, Cuando identificas o saludas a otras personas que forman parte de la comunidad escolar, aunque no tengas una interacción directa. Pudiera ser algo casual, pero como sabes que pertenecen a alguna institución o algún grupo o alguna de las escuelas que visitas, podrían ser hasta los mismos padres de familia, que de repente los vemos, es padre de familia de tal escuela, y hay esa interacción de saludo, porque sabes que pertenece a esa institución. Muy bien. Lo que nos va a llevar a identificar mucho más plenamente las bancadas es que tenemos que ser más de 10. Oh, Y muy bien, entonces, aquí ya tenemos cómo es que una sola persona pertenece a todos esos grupos, aunque no quiera. Y dentro de esos grupos, dentro de todos, juega el mismo rol. El negociador, el iniciador, el inquisidor, el disruptivo. Identificar los roles de los alumnos o de nuestros compañeros de trabajo nos va a permitir generar mejores ambientes para poder trabajar. de hecho, en la actividad número 2, en donde precisamente se definen los roles según los grupos, y tienes que poner un ejemplo. Leía las definiciones en el caso de grupos por tareas, y decía, esta le queda a la directora Anita. Ella es así, es entusiasta, es la que propone, es la que da las ideas. A este le queda al director de tal escuela porque es quien siempre busca las opiniones, hace que uno tenga conclusiones sobre sobre la situación, cómo lo vemos. Pero sí me está costando un poquito de trabajo definir el ejemplo, porque identifico a la persona con el rol que le corresponde, por la experiencia y la interacción de trabajo que tenemos. Pero poner el ejemplo en sí, no sé si puedo hacer referencia o mención a algunas actividades. Por ejemplo, nosotros aquí en el estado de Campeche, en el mes de octubre se realiza una festividad que es el mes de la campechanidad. Entonces se hacen varias actividades dentro de las aulas y también a nivel zona escolar. Entonces, cuando hacemos este tipo de actividades, pues ya tenemos como las figuras que van a representar un rol determinado. Por ejemplo, la parte social la va a ver la maestra Alicia, porque sabemos que tiene esa habilidad de gestionar, de ir, de preguntar, de averiguar. La parte académica o pedagógica de la organización de los niños lo va a ver tal persona. Entonces, es necesario que yo haga en esta actividad la mención ahora sí que del motivo del evento, para ir especificando los roles a manera de ejemplos. Sí, sí, pero ya con eso que me dice, puede usar el mismo evento para identificar todos los roles. Pues sí, esa era mi duda. Digo, ¿cómo ya tengo la definición, ya tengo identificada a la persona? Pero decía, ¿me voy a abocar a un solo evento, a un solo motivo, o voy a relacionar varios? Sí, puede utilizar un solo evento. Lo importante aquí es darnos cuenta cómo somos y cómo eso favorece o limita nuestro actuar. Los roles siempre van a existir y a veces el rol predomina por encima del objetivo que nosotros perseguimos. Si nosotros tenemos una serie de roles negativos, porque también seguramente usted ubicó que existen, entonces no importa que estemos contratados como docentes, nuestro trabajo no va a funcionar como debería. Y también es igual para los alumnos. Así es que identificar los roles es una parte nodal de nuestro trabajo. Y seguramente que en el caso de ustedes todavía más aún. Correcto. Bueno, entonces, continuando con lo que estamos viendo, nuestros grupos se clasifican en 3, según la forma en la que se administran, según el tiempo que duran o según sus funciones. Según la forma de administración, son tradicionales o autodirigidos. En educación todavía tenemos tradicionales. Según el tiempo de duración, permanentes o temporales. Cuando hablamos de la estructura orgánica de una supervisión, estamos viendo que son permanentes, porque no podemos meter personas que no están dentro de esa conformación. Y según las funciones de una función o interfuncionales, y en este caso, por ejemplo, serían interfuncionales.
porque ustedes hacen un número de actividades administrativas y académicas muy amplias. Todos los grupos, por otra parte, tienen varias etapas en las cuales se forman y se consolidan. La primera se llama formación, cuando hay incertidumbre con respecto al propósito, estructura y liderazgo y se analizan los comportamientos. Esta formación existe cuando el grupo se forma por primera vez o cada que se mueven integrantes. Esto es, el día que cambien a su supervisor o supervisora, entonces habrá formación otra vez, porque todos ustedes estarán atentos a observar cómo se comporta para saber qué es lo que espera de ustedes, si los deja opinar, si no los deja opinar, si cumple, si no cumple, qué tanto interés tiene en desempeñar su labor. La segunda etapa se llama tormenta, que es cuando nosotros vemos ya qué quiere la persona y qué queremos nosotros y empezamos a pelear por ver hasta dónde se puede ceder para que eso exista o deje de existir. Es decir, sabemos que el grupo existe y que existe con eso que hay, pero no sabemos quién lo va a controlar. Si será la persona que estructural y jerárquicamente está definida o será quien sea. Así nos pasa a veces en un grupo clase. Estructuralmente es el profesor el que tiene que llevar el control, pero hay veces que los alumnos lo rebasan. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Si en la tormenta nosotros nos mantenemos firmes con esos límites, se van a continuar durante mucho tiempo. Esa es la importancia sobre todo de nuestra primera semana de trabajo con los alumnos o de nuestras primeras visitas a las autoridades. Si mantenemos una postura firme con respecto a los indicadores de control, después no será necesario porque ya la habremos asumido, aunque sea de manera inconsciente. Asumir qué es lo que hace cada quien nos lleva a la parte de la normalización, donde ya decimos, bueno, a lo mejor yo no quería esto, pero pues así me tocó y entonces me allano y nos mantenemos. O esto sí es justo lo que yo quería, lo voy a continuar haciendo. Sea lo que sea, y aunque no sea todo del gusto que nosotros pretendíamos, empiezan las relaciones cercanas y la cohesión. Se solidifica la identidad y hay camaradería, entonces pues nos ajustamos a las condiciones que tenemos y empezamos a trabajar. Esta normalización, cuando se mantiene, nos lleva al desempeño. Ya hay una estructura plenamente funcional y aceptada donde todos sabemos lo que tenemos que hacer. Si durante el desempeño hay un cambio de personas, volvemos a la formación y tenemos que seguir por todas estas etapas. Pero si no ocurre eso, entonces llegamos a la última fase, que es la disolución o dispersión, que es cuando se cambian todos los integrantes del grupo. Lo vemos menos frecuente como docentes, pero se ve muy claramente con los alumnos. Una vez que llega julio, se acaba el ciclo escolar y se disuelve el grupo. Y en agosto, aunque sean casi los mismos, vuelve a existir este espacio de formación grupal. Es importante que nosotros ubiquemos siempre en qué etapa de formación de grupo se encuentra el lugar en el que estoy inmerso para poder saber qué esperar de ellos. Y también es importante decir que el desempeño no siempre es positivo. Si el grupo se normaliza sin autoridad del docente, seguramente que el desempeño será negativo con respecto a los objetivos educativos, pero positivo para los alumnos porque ellos sentirán que están consiguiendo lo que buscaban. ¿Cuáles son los factores que afectan el comportamiento de un grupo? El número de integrantes, el ambiente en el que se encuentran, los roles, las normas que se han puesto, la cohesión en la interacción y el ejercicio del liderazgo. Más adelante nosotros hablemos de reflexionar precisamente de cómo es la comunicación en un grupo y las técnicas de integración grupal. Independientemente de los buenos resultados que pudiera darnos una técnica, siempre va a estar sujeta a lo que nosotros tenemos dentro del grupo. Entonces, no siempre nos darán el mismo resultado y por eso tenemos que variarlas o cambiarlas para hacer un diagnóstico adecuado. Y esto nos lleva entonces a distinguir tres conceptos fundamentales dentro de nuestra materia. Primero, la estrategia. ¿Qué es lo que yo persigo con mi intervención grupal? Esa estrategia está integrada por varias técnicas. Todo lo que yo hago al interior del grupo mientras desempeño mis actividades se suma para dar lugar a una estrategia. Esta estrategia
da lugar a una dinámica, que es una forma de interactuar en el salón que va a depender de lo exitosa que sea mi estrategia. Si mi estrategia no es nada favorable, entonces seguramente tendré una dinámica grupal negativa. Pero si mi estrategia fue planteada adecuadamente, con las técnicas correctas, tendré una dinámica grupal positiva. La dinámica grupal siempre va a existir, pero puede ser buena o mala. Y lo importante será distinguir entre estos tres elementos que de ninguna manera son sinónimos. Técnica es una partecita que yo decido implementar. La suma de estas partes es una estrategia y todas las estrategias, buenas o malas, generan dinámicas. La dinámica es la que nos explica por qué hay veces que un maestro puede salir del salón y el grupo sigue trabajando, y hay otras veces en las que aunque esté el maestro en el salón, el grupo no hace nada. Y lo mismo nos va a ocurrir con los directivos y a nivel supervisión. ¿Hasta aquí tiene alguna duda o algún comentario, maestra Lucero? Es claro, maestra. De hecho, el término dinámica, yo creo que estuve leyendo los comentarios del foro de los compañeros y se confundía como si fuera una actividad lúdica. Dinámica como actividad lúdica. Y dinámica, pues desde mi punto de vista, se refería a la interacción que hay dentro de un grupo. Como señala usted, puede ser positiva, negativa, puede ser activa, puede ser pasiva. Pero en este caso sí vi que había una confusión entre el término de dinámica grupal, como si fuera actividades lúdicas. Exactamente, y esto entonces es nuestro principal limitante. Si no tenemos apropiación conceptual, no vamos a poder comprender cómo utilizar esto a nuestro favor. La pedagogía y la didáctica son muy importantes, nuestros enfoques educativos, pero lo que nosotros entendemos acerca de un grupo también condiciona nuestro trabajo. He visto maestros que conocen mucho de su materia, tienen muchos conocimientos de pedagogía y de didáctica, pero son desconocedores de estas formas de interacción grupal, y entonces el ambiente de aprendizaje es negativo. Y bien, con esto terminamos nuestra sesión del día de hoy. Nos fuimos muy rápido, maestra, porque solo estábamos interactuando nosotras dos y se esperaba pues que se enriqueciera un poquito con los ejemplos. Pero cerrando nuestra clase, me gustaría que me dijera de la sesión de hoy, qué es lo positivo, qué es lo negativo y qué es lo interesante, por favor. Dentro de lo positivo, pues se dio la interacción entre nosotras dos a través de esta manera virtual y en este caso, con el planteamiento de las dudas que tenía, pues quedaron esclarecidas en la parte positiva. Lo interesante es las diapositivas que me presenta, pues no lo tenemos en ninguna de las referencias, o al menos no vi ningún autor que señale así esas subdivisiones, esas características. Entonces, estuve tomando notas en lo que usted exponía y presentaba las diapositivas y me resultó bastante interesante. ¿Y cuál era el otro aspecto? Lo positivo. Y lo negativo, que me hubiese gustado compartir con los del grupo para escuchar también las experiencias, las opiniones en relación a los conceptos que estamos en estos momentos analizando. Pues sí, compartir con los demás nos lleva a enriquecer y a fortalecer mucho más nuestros conceptos. Claro, nutrir de algún modo lo que aquí se está planteando. Así es. Ojalá que las siguientes 2 sesiones los tengamos presentes con nosotras para que podamos hacer esta interacción. Cuando ya son muchos, les pido que escriban en el chat y yo lo voy leyendo para que todos puedan participar. Pero como ahorita solo estábamos nosotras, pues por eso aproveché para abrirle el espacio en el micrófono. Que esa fue la parte positiva. Bueno, pues una clase así bastante personalizada. Si no, pues así nos la llevaremos nosotros, maestra Lucero, las 2 siguientes sesiones. Bueno, yo espero que sí. Ya para la otra, los compañeros a lo mejor y sí estén acompañándonos. Muy bien, pues le agradezco mucho su asistencia, toda su atención y su participación, y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias. Igualmente, maestra, que pase bonita noche. Hasta luego.